hace por el paso de la montaña más alta en el Tour de Francia, Henri Desgrange. Y bueno, pues después yo creo que más o menos se unirán los tres y a relevos irán haciendo camino en busca de hacer una diferencia lo más grande posible y luego, bueno, pues de aguantar en los últimos kilómetros. Si bien una vez pasado todos los puertos, el terreno una vez, sobre todo el Arrau, quedan dos puertos de cuarta categoría, es un terreno bastante duro, rompe piernas, y como uno no esté físicamente bien, pues las aceleraciones del pelotón que seguramente se van a producir pueden llegar a neutralizar a corredores escapados que puedan circular en ese momento. Pero eso ocurrirá dentro de muchas horas todavía. Dentro de mucho tiempo, sí. Ahí vemos esa bella perspectiva aérea de esa serpenteante carretera que cruza los Pirineos, con el pelotón que ha perdido unos cuantos de sus integrantes. Tres de ellos marchan por delante. Pascal Hervé, que ya ha sido alcanzado por Neil Stephens y por Michele Bartoli. Y luego muchos han quedado también ya descolgados del pelotón. La verdad es que la etapa es durísima y solo, yo digo que sea más blanda, pero sí que, bueno, la desmitifica algo el hecho de que la meta esté tan lejos, porque si no podría ser una super etapa reina de los Pirineos en este Tour, aunque lo sea igual, ¿no? Pero con más de 100 kilómetros hasta el final, todo el mundo siempre ha puesto ya, desde que se conoce el recorrido del Tour, pues esa condición o esa premisa como algo que no hace tan importante y trascendente la etapa, ¿no? Así es que la montaña en este Tour de Francia no ha sido nada favorable para la gente que haya ido a la montaña, que vaya bien en la montaña. Además, bueno, pues las pocas ocasiones que ha habido, como era la etapa de Sestrier, pues esa famosa neutralización que estamos repitiendo una y otra vez, y luego pues la etapa de hoy, que era también la otra reina de este Tour de Francia, pues con esos más de 100 kilómetros que daba de la Ragua a Pamplona, pues queda un tanto perdido en el aspecto bueno, pues hacer un ataque duro y tratar de descolgar a los máximos líderes. Entonces eso provoca siempre que necesita siempre el apoyo de otros compañeros o de ciertas alianzas sobre la marcha. Y bien si vas escapado como bien si vas atrás, pues te puedes ver privado de esas alianzas y al final hacer un gasto baldío y no sacarle provecho. Por eso esta etapa, si hubiese sido de otra manera, yo creo que podría ser más decisiva que la etapa de ayer, a pesar de que, bueno, Bjarne Riis yo creo que hubiese actuado muy parecido, porque cuando uno va al líder quiere tener la clasificación general lo más claro posible cuanto antes, no puede esperar muchos días, y entonces, bueno, pues si para un día que está bien no lo aprovecha, pues hay que hacerlo, ¿no? Y yo creo que la etapa hubiese discurrido igual, pero hoy siempre estaría la etapa de hoy para hombres como Virenque, Leblanc, Lutemberge, Tifo, que atacarían más fuerte la montaña y provocarían una selección natural y dura, sobre todo, pero siempre y cuando el final de la etapa fuese mucho más duro de lo que al final es. 1 minuto y 20 segundos tienen Hervé, Bartoli y Stephens de ventaja sobre el pelotón, que conducen los hombres del equipo de líder, el Telecom, un conjunto que ya ha ganado 4 etapas, 2 por Zabel y 2 por medio de Bjarne Riis, que tiene el maillot amarillo de la clasificación general y el maillot verde de la clasificación de los puntos. Un equipo que está haciendo pues una auténtica demostración de fuerza, de poder en esta carrera, dominándola absolutamente cuando se trató del llano al principio para controlar y poder lanzar a Eric Zabel para que este ganara el sprint, y ahora pues sobre todo con ese magnífico corredor que está siendo Jan Ullrich, al que vemos ahí al lado de Richard Virenque, pues un corredor que está demostrando con sus 22 años, bueno, por lo menos anunciando un enorme futuro por delante. Vamos a ver lo que sucede primero en el Tour. Ya Jan Ullrich, que ya, bueno, fue tercero en el Campeonato del Mundo Contrarreloj hace 2 años en Italia, el primer año que se celebró el Campeonato del Mundo Contrarreloj, que ya fue Open. Y Michele Bartoli, pues contra los, perdón, digo yo Michele Bartoli, Jan Ullrich contra los grandes, ganó Borman entonces, pero contra los grandes consiguió la tercera plaza. No participó Indurain, pero sí Olano y Mauri, representando al ciclismo español, y quedó delante de ambos. Jan Ullrich, con solo 20 años entonces, con lo cual quiere decir que ya apuntaba sus innegables cualidades de contrarrelojista. Además ahora está demostrando que pasa la montaña, la gran montaña, bien, si bien este año en el Tour yo no sé si se podría hablar de gran montaña en toda su extensión, en toda la extensión de la palabra, porque efectivamente con la suspensión de la etapa de
de parte de la etapa que acabó Sestries con la suspensión del Galibier, pues una de las mayores citas montañosas de este Tour se quedó abortada, pero en cualquier caso lo que se ha pasado lo ha pasado extraordinariamente bien, y de ahí que ocupa ese cuarto puesto todavía en la clasificación general y con serias opciones de luchar, como comentábamos antes, por el podium cuando llegue la contrarreloj del próximo sábado. De momento, primeras posiciones del pelotón para Christian Gen y Logan Brochard, con Richard Virenque asomando también por ahí en esos primeros lugares. Y la verdad es que el Telecom no va a ir a por los tres que se han escapado, por lo menos de momento, y los demás parece que renuncian a meterse más en la escapada, que dan por buena, como tú decías antes, pues con esa duda razonable presente en todos de que si se va a ser la buena o no va a ser la buena siendo desde tan lejos. Pero yo creo que con los nombres y hombres que la integran es para pensar de que por lo menos van a hacer camino, ¿no? Sí, creo que además durante bastantes kilómetros Pascal Hervé anda muy bien la montaña, Bartoli se defiende al igual que Neil Stephen, entonces yo creo que van a hacer un buen trío de acompañantes durante muchos kilómetros. De todas maneras, yo sigo también teniendo de momento mis dudas de que una escapada a estas alturas fructifique. La verdad es que en el pelotón incluso va a parar todavía mucho más el ritmo de lo que está llevando ahora, un poquito porque saben que queda mucha etapa y bueno, pues bajarán mucho más relajados, comiendo, bebiendo y nutriendo un poquito al cuerpo, porque hoy es un día tan largo que ya desde el principio hay que estar comiendo prácticamente todo el rato, para que luego no sufrir ninguna pájara ni desfallecimiento en esos últimos kilómetros. Entonces ellos van a dejar caer más tranquilamente, mientras que los tres escapados, pues ya que se han metido en esa aventura, pues siempre van a ir tirando y la ventaja, llegarán a tener muchos minutos de ventaja, pero creo que yo tengo mis dudas, sobre todo porque, exactamente por lo que estamos diciendo ahora mismo, del Alto de la Rao a meta son más de 100 kilómetros, y ahí en esos 100 kilómetros pueden al final, pues que todos los escapados que haya habido por delante, como coronen. Tendría que está atacando Stephens, Sí, para el sprint, yo para la creo. montaña, digo yo, claro. Sí, yo creo que sí, vamos. Ahí es donde está el souvenir ese Henry Desgranges del que hablabas tú antes. Y bueno, y después del prólogo que ganó Zule, pues la segunda cosa que quiere ganar o que puede ganar la 11. Esa prima. Pero te digo, es que el problema es eso, que igual que es un problema para los grandes líderes de este Tour de Francia, también es problema para cualquier corredor. Esos últimos 100 kilómetros en una escapada tan larga se te pueden hacer eternos y puedes sufrir un desfallecimiento. Por eso hay que regular muchísimo las fuerzas. Neil Stephens, en cabeza de carrera en estos momentos, dirigiéndose a la cumbre del Col de l'Obisque, y sus compañeros de fuga, Pascal Hervé y Michele Bartoli, que marchan a continuación. Ahí al fondo aparece la pancarta que indica el paso de este puerto, donde vimos hace un buen rato además que había cámaras fijas, con lo cual nos lo contarán con esas cámaras cuando pase el corredor australiano del conjunto de la 11. Ahí lo tienen, pasando por ese lugar. 1 hora 6 minutos y 14 segundos es el tiempo que lleva invertido para cubrir esta primera parte de la etapa, estos primeros 28 kilómetros y medio de la etapa. A 10 segundos pasan Pascal Hervé y Michele Bartoli, y el pelotón, que bueno, está encabezado por los corredores del Festina, Brochard, Dufaux, Virenque. Hasta hace un momento Virenque, ahora, bueno, sí, justo detrás de Brochard, también va ahí, por delante de Barne Ries. Pues están poniendo un ritmo más o menos cómodo, confiando en que pueda ser buena la escapada de Hervé, y luego Virenque pues acelerará un poquito para llevarse los puntos del premio de la montaña. Yo creo que sí. También hay otra cosa en juego en una etapa como la de hoy, sobre todo yo creo que es uno de los objetivos del equipo Festina ahora mismo en el sector de Francia, que es la clasificación por equipos. Y bueno, pues, si se mete un corredor del Festina, pues tienen grandes posibilidades. El único hecho es que, bueno, pues cuando llegue un momento más apropiado de tirar y que no sufra mayor desgastes, pues yo creo que será equipos, sobre todo del Mapei, que también aspira a ganar esa clasificación. De hecho, va líder a 20 segundos, va el Festina, pues se pondrá hombres a tirar ahí para neutralizar la escapada. Pero de momento dejan hacer y bueno, saben que para tirar habrá
buen momento más adelante. A solo 53 segundos está el Telecom, es decir que entre los tres tienen ahí una lucha en la que probablemente el Telecom sea el menos interesado en participar, ya que tiene otras batallas pendientes, pero Mapei y Festina seguro que sí se van a ver implicados en ella, aunque probablemente al margen de lo que pase en la etapa de hoy, bueno, la verdad es que con una escapada con mucha ventaja las cosas podrían sentenciarse, pero si no, probablemente la contrarreloj del sábado también ponga las cosas en su sitio, y ahí el Festina la verdad es que tiene más que perder que ganar. Es curioso como Rys siempre se mete detrás de Virenque cuando acelera para el Sí, premio de la montaña, ¿no? sí, sí, no sé. Ahí han pasado a 2 minutos 11 segundos Richard Virenque y Bjarne Riis en las primeras posiciones en este Col de Lobisque, y ahí va pasando el resto del pelotón. Hemos visto pasar a Indurain, a Bersin, a Olano, a Rominger, a Escartín No, eso también. es muy, muy duro y a veces está mal dicho, porque si bien a lo mejor hay días Bueno, que es se va verdad, porque no son tranquilamente, vagos ni sinvergüenzas, claro, además. Hombre, pero sí, sí, ya te digo, muchas hombre, veces. vagos a veces sí que puede. Algún día todo el mundo se levanta un poco Pero vamos, que te con digo ganas yo, de entonces para vaguear. un día que hay paz, pues es que es lo lógico, ¿no? No todos los días hay una gran etapa de montaña y todos los días va a haber muchísimos ataques. Entonces hay días que se produce un relax total. O sea, nadie habla con nadie, pero de pronto sale la carrera con mucha calma, que no pasa nada, que no pasa nada. Y eso puede provocar al final de que no surjan ataques y que la carrera quede como bloqueada y no se ha dicho nada. Y puede quedar muy sosa. Pero en cambio hay ocasiones de que bueno, se va rapidísimo y un día como el de hoy, con 262 kilómetros, con la cantidad de puertos y muy duros que hay, van como van, a mí me está llamando muchísimo la atención. Además están pasando cosas, ¿eh? Porque ahora vimos que Manolo Fernández Ginés también estaba pasando hacia la parte delantera del pelotón. Hombre, no pasó nada, pero no es normal que Rominger, Olano y Chávez estén ahí en un grupo que se corta y se forma con 8 o 10 corredores, que nunca ha llegado a tener mucha ventaja, pero bueno, ¿qué pasó? Los Mapei, que están por ahí en la parte delantera del pelotón, los Banesto también. Vimos durante un rato también, creo que era Bruno Zengalta, el corredor del Lewis, el que iba en la primera plaza. Eso no sé qué significado puede tener. Pero a mí esta continua aparición en los primeros lugares de los hombres de Banesto y de Mapei me produce la sensación de que algo se está fraguando ahí, ¿no? Estamos ya iniciando el ascenso a Mariblanc, es este, ¿no? Sí, Donde la Maribla. carretera, como comentábamos antes, pues se estrecha bastante. No, donde se estrecha es justamente en ahora la ya otra se cara. estrecha Bueno, bastante, todavía en el descenso mucho más. aquí al principio luego la carretera ya es más ancha y justamente nada más coronar Mariblan, el descenso, que la primera rampa de descenso es fortísima, te coges ahí, pues yo qué sé, coger a los 80 kilómetros por hora porque es en una recta. Y luego ya hay un par de curvas y justamente nada más terminar el puerto lo que se convierte la carretera en estrecha. Todavía yo creo que más que por la cual van circulando ahora, porque muchas veces un coche no deja más que pasar a un ciclista y ahí bueno pues se ve que hay un poquito más anchura. Telecom de momento ha vuelto a coger la rienda atrás porque está viendo que, que se le está descontrolando la carrera y que más o menos después de la demostración de fuerza de ayer de Viernes Riz parece que tenía ya patrón la carrera y que los otros iban a dejar un poquito el peso a esos segundos espadas, a esos lugartenientes que tienen oportunidad de luchar por la victoria de la etapa, pues yo creo que van a estar atacando, buscando sobre todo para buscar en todo momento la oportunidad de la victoria de la etapa. Y nada, pues entonces a mí es curioso porque cómo se está moviendo la carrera. Estaba viendo yo, consultando un poco los papeles, a ver si, recordando pues la subida aquella de Javier Murguialday en el Tour del 92, del Marie Blanche, el año que empezó el Tour en San Sebastián, la etapa que concluyó en Po, que ganó Javier Murguialday con una escapada larga y con el Col del Marie Blanche por medio. Que recuerdo además haberlo visto como espectador en mi casa y estaba recordando aquella jornada en este momento. De momento ahí se ve cómo se ha controlado de nuevo, porque ya esas son unas primeras rampas, todavía no son del puerto, pero como han controlado un poquito todo de nuevo el equipo Telecom. Aquí de nuevo esos acuerdos, yo creo que van dejando pasar kilómetros, estar ahí todos juntitos y que no haya más susto. Yo creo que Mauricio Fondri, debido a esos acelerones atrás, el hombre le va a costar trabajo coger a estos y que a lo mejor va a ser cogido antes por el pelotón que estos tres corredores.
ahora de nuevo pues ya se ve que Telecom vuelve a controlar un poquito la carrera, sobre todo en ese ascenso, donde también la ambición de atacar está presente, pero no tanto, ¿no? Hay todavía corredores escapados y todo el mundo quiere guardar fuerzas para esos puertos que vendrán más tarde. Col de Sudet y Col de la Rau, que sí que son puertos ya de muchísima consideración. Bien, pues ahí están los compañeros de Barney Ries en los primeros lugares del grupo en estos momentos, estirándose el pelotón en el inicio del ascenso al Col de Mariblanc. Arsenio González ahí metido también entre los primeros lugares, y el público que estará hoy presente a lo largo de todo el recorrido de forma importante, con una presencia multitudinaria, sobre todo según se vaya acercando la carrera a España. Se calcula que por aquí puede haber 300.000 personas en el territorio español presenciando hoy el paso de los ciclistas en esta 17ª etapa del Tour de Francia. Estos son los tres hombres de cabeza. En primer lugar ahora Michele Bartoli, el corredor italiano del equipo MG, y Barney Ries, que le dice algo a sus compañeros. Sí, que no, yo creo que no aceleren tanto, que vayan serenándose ellos y que vayan serenando a su vez la carrera. Ya que bueno, pues si imprimen un ritmo ahora muy fuerte los hombres del Telecom, esos mismos corredores luego al final van a acusar el esfuerzo y no va a poder contar con ellos Barney Ries. Entonces, en estos casos siempre un equipo que va líder va escalonando a sus hombres. Entonces los más débiles son los que utilizas al principio y así sucesivamente. Entonces, claro, al final él espera que le quede al menos Ulrich y Udo Bols. Pero si llega el caso de que los hombres estos, los que tienen que hacer el desgaste al principio, se queman muy pronto, van a tener que recurrir a esos hombres con mucha más resistencia, les van a tener que recurrir mucho antes y bueno, pues al final a lo mejor su problema de Bierre es si se quedase solo a partir del Col de la Rau, ¿no? Y entonces, claro, trata de que estos corredores no gasten tantas energías, que vayan guardando y que, bueno, pues si es necesario que la gasten más adelante, pero de momento que mantengan un poquito la calma. Ahí vamos a ver repetido probablemente ese gesto que les hace Barney Ries llegando hasta la parte delantera de la carrera. La verdad es que tampoco han aminorado demasiado la marcha. Sus compañeros que siguen en los primeros lugares de ese pelotón no tan estirado en este momento en ese ascenso al Col de Mariblanc. ¿Es duro esta subida? Sí, al principio es duro, tiene los desniveles más fuertes están al principio, que llegan, bueno, empiezan más o menos con un 7 que están y luego van a un 9,5% y luego ya se mantiene entre el 7,5 y el 8%. Tienen un par de kilómetros de descansillo. Sí, lo que pasa que es relativamente es un puerto corto, ¿no? Tiene 8 kilómetros y de esos 8 tiene dos llanos. Lo que decías tú, más de primera que el Col de Lobisky en el día de hoy, sí. Pero bueno, sí que es un puerto, yo creo que de segunda está bien catalogado. Neil Stephens, Pascal Hervé, Michele Bartoli, los tres hombres que siguen ocupando las primeras posiciones en la situación de carrera. Me ha parecido ver un letrero que indicaba los 6 últimos kilómetros de ascenso al puerto, es decir, que acaban de comenzarlo, como quien dice. Tres hombres que van bien en este tipo de terreno cuando las cosas van como van. No me refiero yo a que esté plantada la batalla para ganar el Tour o ganar la etapa en un final de jornada, pero yendo como van, tres hombres a los que le va bien las etapas de montaña, tres corredores todoterreno como Pascal Hervé, Michele Bartoli y Neil Stephens. Michele Bartoli, que se ha empezado a sentir ambicioso después de las etapas del macizo central, lo mismo que Pascal Hervé, que como comentaba Pedro antes, se ha recuperado bien en esta última, en la segunda mitad del Tour, y lo mismo Neil Stephens. La verdad es que han tenido que cambiar el chip terriblemente los corredores de la 11, como el propio Stephens nos comentaba el otro día, porque venían todos dispuestos a trabajar para Zule y para Jalaber, y claro, lo que tienen que hacer ahora es algo muy distinto, como meterse en escapadas o intentar aventuras en solitario, que no es en absoluto para lo que venían preparados. Ya no digo físicamente, que cuando uno está bien físicamente no puede estar para todo, sino mentalmente. Sí, es que ahora mismo hace falta mucha energía mental, vamos a decir, para subirte a la bicicleta y afrontar una etapa como la de hoy o como los días pasados, porque, bueno, pues la carrera se te hace dura y como el cuerpo lo que quiere es descanso y no gastar energías,
pues tú mismo te vas acomodando. Entonces, si tienes una falta de objetivos, es muy difícil, ¿no? Yo siempre recuerdo más de una conversación con compañeros míos dentro del pelotón, pues algún corredor, ¿no? Que ahora hemos hablado mucho de él siempre a lo largo de estos últimos años, que es Herminio Izabala. Es un corredor que siempre ha andado bien, sobre todo en el llano, pero recuerdo siempre una conversación que tuve con Enrique Aja, que estaba asombrado de cómo iba, porque fíjate el corredor que es y que el tío se queda, caza y sigue tirando, no sé, tiene una energía terrible, cómo va, cómo va. No, no es que vaya más o menos que otras veces, lo único que pasa es que tiene una ambición, tiene un objetivo, tiene algo por qué luchar, y eso es lo que te hace despertarte y entregarte más al esfuerzo. Entonces en el equipo 11 ha pasado que con esos malos resultados de Alex Zule y de Logan Gelaber, pues el equipo ha perdido esos objetivos, esas ideas claras a dónde quieren ir, y necesitan días y días para irse asentando y ir recuperándose anímicamente en la carrera, ¿no? De esos objetivos que van a cambiar y muy diferentes de los que en un principio tenían planteados. Hablando de Herminio Zabala, bueno, demostró que puede andar bien en todo terreno, porque cuando ganó la Tirreno Adriático en el 91, bueno, en la contrarreloj también demostró, Sí, bueno, sí. no solo en esa contrarreloj, sino también cuando ha salido a disputar contrarreloj en sus mejores años, era un hombre que iba bien en ese terreno y mentalizado para ganar también demostró poder haber ganado, con lo cual yo creo que es un corredor al que hay que agradecerle profundamente, sobre todo a sus compañeros, que haya sido tan generoso al aceptar esa condición de excelente gregario, en lugar de, bueno, poder haber aspirado quizá a conseguir mucho más lucimiento personal en cuanto a número de triunfos, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que también Herminio, su gran problema no era contra lo que siempre ha sido fuerte, sino la montaña. Entonces es un talón de Aquiles que bueno, pues vamos a decir que todos los corredores tratan de mejorar, pero a los niveles que muchas veces se mueven los otros ciclistas y con los puertos de que tienen que superar, pues Herminio ahí es muy vulnerable. Entonces él rodando muy bien en contrarreloj, la montaña se la atraganta demasiado y bueno, pues no podía aspirar a mucho más de lo que hizo y bueno, pues yo recuerdo esa Tirreno Adriático que no participé en ella, pero me contaron que iba muy bien y bueno, la Tirreno Adriático son todos puertos pequeños de 3, 4 kilómetros y entonces eso, un corredor como Herminio con ese potencial, esa energía y en un gran momento de forma como estaba atravesando, lo puede superar, pero cuando se habla de un puerto como este Mariblanc de segunda o puertos ya de categoría, pues la carrera ya cambia mucho. Y ahí vemos como prácticamente 1 minuto 55 segundos la diferencia de Mauricio Fondris, y Mauricio Fondris que se va a dar una paliza él en solitario y que no va a poder. Abandono de Didier Rus, un abandono más, 133 corredores por tanto, continúan en estos momentos en cabeza, le tachamos aquí de la lista para no equivocarnos con él ningún día más. 133 corredores continúan en estos momentos en el Tour de Francia. Salieron, recuerden, 198, 22 equipos de 9 corredores cuando comenzó este Tour, hace ya mucho, el día 29 de junio, en la localidad holandesa de 's-Hertogenbosch, allí con un prólogo que ganó Zule, lo mejor que ha hecho la 11 en este Tour de Francia, que indudablemente no está hecho para ellos, les han venido mal dadas casi todas las cosas. Pues bueno, en plena ascensión al Mariblanc, casi a 2 minutos Mauricio Fondries, en cambio el pelotón pues se mantiene más o menos con la misma diferencia, incluso algo menos, 3 minutos y 35 segundos por los 3:45 que tenían en el momento del paso por el primer sprint de esta jornada, en el kilómetro 46 de la etapa. Cuando coronen Mariblanc, estarán en el kilómetro 63,5 de la jornada, de una jornada de 262 kilómetros, es decir, estarán casi a 200 kilómetros de la conclusión de la etapa. Ahora sí que se ha tranquilizado un tanto la marcha del pelotón, momentáneamente por lo menos. Sí, momentáneamente. Yo creo que normalmente en los ascensos no se va a mover mucho la gente. En cambio, pues en esos falsos llanos que va a haber, que son prácticamente 4 nada más, después de pasar lo más duro del puerto de Mariblanc, son unos 4 kilómetros más o menos con repechillos hasta que terminas de coronarlo. Bueno, pues mira, me confundo. Ese es un corredor del Polti Luz Leblanc que bueno, ha arrancado Difo y Udo Bols, el corredor del Telecom, y ahí inmediatamente han ido reaccionando los otros corredores. Entre otros Arsenio González, Richard Virenque, Jan Ulrich. Jan Ulrich está listo para todo. Sí. Cada vez que hay una escapada ahí está dispuesto a meterse, porque además, claro, tampoco es un
un acompañante de gusto para nadie, porque su posición en la general pues le puede convertir en líder virtualmente, y además pues obligará a otros equipos a luchar por él. Bueno, pues Leblanc, con su habitual forma de hacer las cosas, atacando, cambiando el ritmo y pegando esos acelerones, bueno, explotando en apenas 200 metros. Y se ha metido ahí pues Logan Tifo, bueno, viene Barner también, evidentemente, Richard Virenque, Jan Ulrich y Udo Bols. Abraham Olano viene inmediatamente detrás, acelera nuevamente, cambia el ritmo Lou Leblanc, aguanta su rueda Logan Tifo, también Udo Bols, Richard Virenque, Barner Ries, Jan Ulrich, son los que ocupan ahora los primeros lugares en este pelotón, que ha comenzado a estirarse. Y no han esperado a los últimos metros para los puntos. Ahí. No, aquí no son luchan por los puntos, porque el Leblanc no ha sprintado los otros sprints de la montaña, deja hacer. Lo único que no veo el momento apropiado para el Leblanc, aunque muchas veces el que lógicamente parece el peor momento es el mejor, porque puedes contar de que te dejen. Pero me refiero que no consigo que sea el buen momento, porque después nada más con una Mariblanc bajan, pero luego hay 20 kilómetros totalmente llanos y es un corredor que nunca le van a dejar marcharse solo. Entonces es bueno que vayan ahí se va a poner ahí un equipo como el Telecom o el Mapei y le van a neutralizar al final, así que no considero que sea el momento más oportuno. Otra cosa sería en el puerto siguiente Sudet, donde ya sí que ya se llevan más kilómetros en la carrera y puedes hacer mucho más daño. Ahora aquí ha roto nada más un poco el ritmo, de momento pues con esa sorpresa que yo por lo menos me estoy llevando en esta etapa, por ese nerviosismo y esa actividad que está habiendo dentro del pelotón, cuando yo preveía siempre una etapa muchísimo más tranquila y siempre agrupados todos los corredores. Bien, pues Barneris, que tampoco ha querido darle la oportunidad a Leblanc de marcharse, no ha querido tener que esperar más terreno, porque rápidamente el líder del Tour se ha puesto ahí en los primeros lugares, y el pelotón, que se ha estirado muchísimo, se ha cortado, pero se mantienen Olano, Arsenio González, Manuel Fernández Ginés, Richard Virenque, Boan Burger, Leonardo Pierpoli, Miguel Indurain, Abraham Olano, creo que ya lo he dicho, Tony Rominger un poquito más atrás también está, Eugene Bersin aparece también por ahí, detrás de Miguel, Fernando Escartín. Esta etapa es de las que digo yo que a Abraham Olano le viene bien, porque se va haciendo un desgaste lento y progresivo, ¿no? Mientras como ayer en Otacán era muy explosivo, demasiado explosivo para él. Se ha reducido muchísimo la ventaja, ¿eh? Sí, a 2.25 ya solo. Si es que atrás con esos acelerones la carrera no se está muriendo para nada, la carrera está activa y estos corredores yo creo que estarán relativamente preocupados. Ellos esperaban pues pasar por aquí con 5 minutos de ventaja y ven que no es ni siquiera la mitad, así que nerviosismo y más nerviosismo para Mauricio Fondries, que va entre dos aguas, que no termina ni de cogerles ni de ser atrapado por el pelotón, y ahí ese desgaste que un día como hoy muchas veces le va a valer de muy poco, nada más que para que el señor, ese famoso entre los ciclistas, tío del mazo, muy fuerte y barbudo y que cuando uno se despista te da y te deja totalmente eliminado, ¿no? Entonces son etapas de las que hay que regular mucho y comer, beber y a ruedas, se dice, hacer el menor desgaste posible, pero se ve que la carrera para nada quieren no hacerme caso, no quieren que sea así y están muy activos todo el mundo. Bueno, se ha serenado un poquito. La última referencia que nos ofrecían indicaba que tenían los tres hombres de cabeza, Hervé, Bartoli y Stephens, 1 minuto y 25 segundos de ventaja sobre Fondries y 2 minutos y 25 segundos sobre este pelotón, que rebosa actividad en la jornada de hoy. Algo que tampoco era muy previsible antes del comienzo de la etapa, de una etapa tan larga, tan dura en sus 160 primeros kilómetros. Y luego, pues bueno, tampoco es fácil, porque sigue habiendo muchas subidas y bajadas, un terreno muy sinuoso, muy ondulado, pero sobre todo la parte inicial. Y no se han tomado las cosas con tranquilidad en ningún momento. Desde el inicio de la etapa ha comenzado la actividad, la batalla se ha planteado en algunos instantes, aunque son los hombres que habitualmente conducen el pelotón en el terreno llano, como Christian Gen, los que todavía se conservan ahí en los primeros lugares del pelotón. Pero bueno, yo creo que todos están
están ahí más o menos dejando hacer. Ellos quieren llevar al pelotón, llevarle lo más tranquilo posible y no lo logra. No parece que tengan ahí nadie demasiados problemas para, de momento, ¿no? Para seguir a ese ritmo, pero con esos acelerones de Luc Leblanc, pues no sucede lo mismo y pasan apuros. Ahí siempre dentro del pelotón, los corredores que van atrás y ven que arrancan, pegan grandes gritos diciendo, por favor, despacio. Pero ya digo que hoy no parece que les quieran hacer caso y de nuevo hay otro pequeño acelerón y es que no hay mucha actividad, o sea, es una sorpresa sobre todo agradable ante una etapa como la de hoy. Ante una retransmisión como la de hoy, además, que no sea aburrida en el principio, que se pueda mover la carrera. Ahí está Christian Heng, siempre en cabeza del grupo, después de ese par de ataques de Luc Leblanc, que ha movilizado el pelotón, que ha dado un tanto la voz de alarma y que ha puesto a Bernie Ries, que no quiere que nadie se le vaya de los que tienen algún nombre y algún peso específico en la clasificación general. Ahí siguen los tres hombres de cabeza después de ese periodo de descenso, en pleno ascenso. Michele Bartoli, Neil Stephens y Pascal Hervé en el Col de Mariblanc. El francés del Festina, que pasa ahora al relevo. Un equipo, como comentábamos, que lucha por la clasificación de la general por equipos. Está muy cerquita, 23 segundos del primer clasificado, que es el Mapei. Y que ha tenido, la verdad es que sobre todo en 4 corredores, Difo, Hervé, Virenque y Brochar, un magnífico comportamiento, con un Félix García Casas que ayer hablábamos de él y al final pues cumplió perfectamente en la etapa, entró en el puesto 32 a 7 minutos y 36 segundos, cuando el pelotón de los torpes, con perdón, entró a 20 minutos y 27 segundos en la línea de meta en el día de ayer. O sea que Félix estuvo casi con los mejores. Se va recuperando un poquito, parece, de la rodilla, y afortunadamente parece que va a poder acabar este Tour, que era la ilusión que tenía presente cuando comenzaba a disputarlo por primera vez. No así otros, como Íñigo Cuesta, que también venía con mucha ilusión al Tour. Ya nos decía el primer día que incluso este había sido uno de los argumentos utilizados para el cambio de equipo, que quería correr el Tour y con el Euskadi pues lo tenía difícil y posible con la 11, pero luego pues las cosas se le han ido complicando en un equipo al que se le han complicado todas las cosas en esta prueba este año y ha tenido que abandonar. Otro año será, que tiene juventud de sobra para afrontar el Tour muchos años. Es curioso porque además ahora, claro, mucha gente empieza a decir, claro, es que han apretado mucho la 11 al principio de temporada, han querido ganarlo todo. Sí, sí, eso es verdad, pero también el año pasado corrieron exactamente igual y en cambio en el Tour tanto Zule como Yalaber cumplieron a la satisfacción. Yo es que creo que fue la lluvia para todos, ¿no? Porque basta ver simplemente pues que pasado el cuarto o quinto día de la etapa empezó a haber muchísimo más abandono. Normalmente la gente no puede seguir la carrera cuando está cansada y el músculo, la pierna no hace bien el ejercicio y no puede seguir a los otros corredores. Y normalmente todo suele suceder siempre en las etapas de montaña, como es lo más lógico. ¿Qué ocurre? Que con la lluvia esa ha provocado muchos más abandonos que las etapas de montaña. Y eso ya es un parámetro a tener muy en cuenta para todos, de que, bueno, que realmente lo de Miguel Indurain no es que sea más o menos mayor, sino que realmente, como todo el mundo, pues sufre consecuencias y que él pues ambicionaba muchas cosas y bueno, pues tuvo que ser resistente y también su fuerza le permitió aguantar mejor esas etapas de montaña, pero en cambio le dejó las piernas, no le dejó las piernas bien finas como tiene que tener un ciclista, sino le quitó mucho tono muscular y bueno, pues luego ya cuando ha llegado el sol a lo mejor ha sido demasiado tarde porque no le ha permitido recuperar para nada el tono muscular, porque sobre todo después de esa pájara que sufrió, pues las cosas no le han ido nada bien y eso todavía le va restando todavía la motivación y la forma que necesita tener un corredor como Miguel para poder luchar por ese triunfo en el Tour de Francia. Bien, pues a pesar de que el ritmo es vivo, el grupo se mantiene unido. No sé si se habrá quedado descolgado algún corredor por detrás, pero en cualquier caso... Sí, yo te digo que sí. Algunos ya no estarán ahí, ¿no? Habrá un grupeto seguramente atrás numeroso que haya recibido contacto totalmente con el pelotón y que
a duras penas harán la etapa para entrar dentro del horario previsto, o sea, de ese margen que dan a todos los corredores de que entren a partir del primero. Poniéndose el casco Michele Bartoli. Sí, ahora están en uno de esos falsos llanos, todavía luego tienen un par de repechillos y luego ya prácticamente ya sí que viene la bajada, pero ahora hay como 2 o 3 kilómetros llanos, luego otro 500 metros de ascensión y luego de nuevo ya pues más kilómetros llanos. La verdad es que es un detalle, ¿no?, para su protección personal. No, bueno, eso será el último kilómetro, ya están prácticamente arriba, sí, último kilómetro. Ese ya es, entonces es el último llano por el cual tiene este puerto, ese falso llano. Decía que es un detalle lo del casco, ¿no?, el ponerse el casco, que no gusta mucho a la mayoría de los corredores, pero que muchos están utilizando, ¿no? Pues es un motivo de seguridad, evidentemente, ¿no? Sí, sí, siempre. Hombre, lo que pasa es que cuando va uno siempre en solitario se puede decir que controlas mejor las circunstancias de la carrera, pero bueno, el poner un poquito de seguridad nunca sobra. Bueno, ahora sí que, mira, sí que hay corredores descolgados, pero ahora me da la sensación de que el pelotón en ese llano que había y sobre todo que han sido muy poquitos los ataques de Mari Blanche, han entrado bastantes corredores dentro del pelotón, corredores que seguramente en el col del Sulor se habían descolgado. Ahí se ve también a Melchor Mauri a la derecha del pelotón. Y aprovechando esas pequeñas sombras, muchas veces ante una etapa de tanto calor y tan asfixiante, aprovechas a meterte en la sombra para respirar un poquito, a sentir una sensación de frescor que bueno, pues a veces, pocas veces lo tienes. Y todavía cuando estás en forma y estás bien, pues es cuando lo puedes aprovechar, porque cuando vas hecho polvo ya vas por el sol, por la sombra y te da igual, vas tan destrozado que vas muerto totalmente. Neil Stephens, Michele Bartoli y Pascal Hervé a punto de coronar la cima del Mari Blanc. El tercer puerto ya de esta jornada, después de las ascensiones iniciales a Sulog y Obisque, y quedando todavía por el medio pues Sudet y Larrau como las principales dificultades que todavía tienen que afrontar. Hasta la ascensión al Col de Sudet queda pues bastante terreno todavía. La cima del Mari Blanc está en el kilómetro 63,5 y la del Sudet en el 112,5, es decir, es un puerto de 18 kilómetros de subida, por lo tanto unos 33 kilómetros les quedarán a los corredores desde que coronen este puerto hasta que inicien el ascenso del siguiente, de ese Col de Sudet. Ahí vuelve a estirarse mucho el pelotón en este terreno en que la carretera vuelve a ponerse cuesta arriba para los corredores del pelotón. Y algún ataque habrá sido seguro, porque bueno, también estará para el sprint de la montaña, pero todavía les pilla un poquito lejos, y alguno que habrá ya intentado pues arrancar para sorprender, si es posible, pues a ese control que está viendo en cabeza de la carrera. 30 kilómetros, 883 metros por hora es el promedio de los primeros 63 kilómetros y medio de esta etapa para los tres corredores de cabeza que ya han pasado por la cima del Col de Mari Blanc. Y veremos con qué diferencia. Recuerden que la última que tenemos nos indicaba que el pelotón transitaba 2 minutos y 25 segundos y Mauricio Fondries en situación intermedia. Yo hace mucho rato que no le veo a Mauricio Fondries. No sé si es porque ha sido neutralizado, que no creo, lo han ofrecido. No creo, porque el ritmo del pelotón tampoco se haya incrementado mucho. No, yo creo que más que nada porque hubiera desistido él ya, ¿no? Ah, bueno, también es posible. Yo creo de todas maneras que ahora la diferencia de los tres escapados se habrá aumentado. Stephens, Bartoli y Hervé, que se llevan 20, 15 y 12 puntos de este puerto de segunda categoría, que es el tercero de la jornada de hoy. Así es, hay un poco las imágenes esperando al paso del pelotón y bueno, de momento se ve que están un poquito lejos. Y bueno, y otra vez en el descenso, bajando rápido. Sí, normalmente es que hay que aprovechar el descenso a no dormirte y a acelerar para que el ritmo esté vivo de la escapada, ¿no? Y bajando cuesta poco trabajo dar pedales. Simplemente tienes que trazar bien las curvas y yendo tres corredores pueden caminar más rápido que el pelotón. Hay último kilómetro para este grupo, o sea, ya han incrementado, pues no sé, más o menos yo creo que van a ser 3,5 o algo así lo que pasarán de los tres escapados.
el grupo que está ahora en esa parte que es cuesta abajo, antes de coronar el puerto, por la que veíamos antes a los 3 hombres de cabeza. Jan Ullrich también metido ahí entre las primeras posiciones, Christian Hem, Brian Holm, Jess Hebner, también Barney Ries, como no, igualmente pues Logan Difford, Richard Virenque, Abraham Olano, Manuel Fernández Ginés, Tony Rominger, los hombres que podemos distinguir desde aquí en estas imágenes, en la cabeza del pelotón, en esta etapa, la etapa más larga de este Tour de 1996, que comenzó en Francia y que va a finalizar en España. Será el 5.º país que visite el Tour. Holanda, Bélgica, aunque solo fuera de paso, Francia, Italia y ahora España. Y brochar que, bueno, pues como es habitual, preparando el sprint a su líder de la clasificación de la montaña, Richard Virenque. Miguel Indurain también está por ahí. Antes no le habíamos nombrado porque no le habíamos visto en los primeros lugares, pero ahora sí. Es que ha aparecido me parece Navarro. que no es Miguel, me parece que es José Luis Arrieta. Es navarro también y tendrá interés. Y Riz siempre se mete, me hace gracia. No, sí que ahora sí que era Miguel quien iba, pero anteriormente era José Luis Arrieta. Por eso anteriormente no lo había dicho yo, hombre. Ah, bueno. Y Barney Ries, efectivamente, yo la verdad es que no sé si tiene explicación o no, porque no es fácil encontrar ninguna, ¿no? A esa actitud de Barney Ries de salir siempre con Richard Virenque, ¿no? Lleva ya 2 o 3 días con ese comportamiento. Y la verdad es que Logan Brochard y Logan Difford son los que le están preparando. No, pues creo que tenía razón, José Luis Arrieta, no es Miguel Indurain. Y Ulrich por ahí se le ve. Tiene una gran ventaja. Sí. En la clasificación de la montaña. Virenque tiene 259 por 173 de Barney Ries, es decir, prácticamente, bueno, exactamente 86 puntos de diferencia, pero bueno, no sé cuál es el motivo fundamental de esta actitud, pero siempre Virenque mira hacia atrás y le ve ahí a su rueda cuando disputa la montaña. No le disputa la montaña porque lo único que quiere es ir a su rueda, ¿no? Pero sí que va. Y pues han pasado 4 minutos y 3 segundos. No hemos visto pasar a Mauricio Fondris. Yo no sé si pensar que ha sido neutralizado o no, porque tampoco tenían una moto con él, ni tienen cámaras fijas en el paso del puerto, con lo cual es difícil que si no llevan una moto con él hubiéramos visto su paso. Habrá que esperar a otras informaciones, si es que nos lo ofrecen a través de nuestro pequeño ordenador, para saber si todavía está Fondries en situación intermedia. Pues sí que se ha estirado el grupo con ese acelerón de Richard Virenque en la parte final. Y volvemos a ver a los hombres de cabeza comiendo muchas veces. Como decías, hoy hay que comer mucho, porque son 262 kilómetros, una etapa muy larga, hace calor, se gastan más energías. Estamos ya en la última semana del Tour, con lo cual son muchos los kilómetros que ya llevan en las piernas. Y para todos pues está siendo muy duro. Además, las etapas del macizo central han sido muy combatidas, con promedios muy altos de 45 kilómetros por hora. Y además estos hombres pues casi siempre también estuvieron metidos en las peleas que se fraguaron en aquellas jornadas del macizo central. Neil Stephens y Michele Bartoli, sobre todo, estuvieron en varias de las fugas, entre ellas en la última, en la de antes de ayer, la que deparó la victoria de Máximo Podenzano. Paradojas en esa situación, sobre todo los avituallamientos con los líderes y bueno, pues un día como hoy que se va despacio, pues no es problema, pero cuando se va rápido y a lo mejor vas muy necesitado y te está apeteciendo muchas veces coger agua, porque un día como hoy se suelen dar 2 bidones siempre, uno de agua y otro de sales, pues siempre tira los 2 para poder cargar los 2 nuevos que te dan de agua fresca. Y claro, como no cojas la bolsa y que vas pensando además en el agua, ves como te dije pasar a lo mejor 5 o 6 kilómetros más que no estabas preparado a soportarlos para ello, y te da una rabia de lo inútil que eres. Dices, madre mía, el otro que no se acuerda de darme la bolsa y yo que encima cojo, le tiro los 2 bidones,